Moltíssimes gràcies, Laura. I ara, ja per acabar el programa, rebem a plató, a Plaça Tísner, una persona que vam conèixer entrevistant-la a l'Estudi Tísner, el programa que va ser una mica la gènesi, el laboratori de proves d'este Plaça Tísner. I ens va captivar pels seus coneixements sobre la història del travestisme a Barcelona i la seva passió en la forma de reivindicar esta part de la nostra història tan volgudament desconeguda o tan oblidada. Però ella ve a fer memòria i a honorar les referents de la vida travesti. Benvinguda, Rubén Antón. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás, aparte de nerviosa, que ya hemos dicho 50 veces? Estoy como consciente de la responsabilidad que implica hablar de todos estos referentes que para mí son súper importantes. Escolta'm, explica'ns, a veure, quins portes avui? Qui són aquestes 5 persones? Bueno, he traído 5 referentes que yo creo que han sido muy importantes para nuestra historia y realmente la más antigua es del siglo XV. Déu-n'hi-do. Entonces, Sí, hay de dónde rascar, que no somos modernas, que somos mucho más antiguas. Esto ya lo decimos desde Antiguas hace pero tiempo. modernas, como dice la canción. O adelantadas a nuestro tiempo, quizá muchas veces, ¿no? Porque los tiempos son así como medio rancios. Entonces, bueno. Entrem en matèria. Va. Qui és esta persona de la que acabes d'esmentar, que va viure a la València del segle XV i que era una mica pionera de pioneres del travestisme? Pues mira, Margarida Borràs, que ahora además he estado hace unos días en Valencia, y me sorprende que la siguen celebrando muchísimo, ¿no? Y realmente, viendo en el retrato que tiene esa imagen como renacentista, ¿no? Con la soga en el cuello, que es como la quise representar, me pareció muy importante porque nació en una familia burguesa, en Palma de Mallorca. Nena, como tú. Como yo. Como yo, ¿no? Como yo, solo que yo no vengo de familia burguesa. Això ja no ho sé, però de Palma de Mallorca sí. De Palma de Mallorca sí, se fue a la Valencia del siglo XV, que estaba empezando como el siglo de oro de aquella, estaba entre la Edad Media y lo que es la Inquisición, que fue un poco quema de brujas en general. Mira-les totes aquí, mira com t'aguaiten, eh? ¡Qué maravilla! Mira-les. ¡Qué maravilla! Me quiero quedar a vivir aquí. Bueno, ja ho parlarem, això. Me empadrono aquí. Tornem a la València del segle XV. Volvemos con Margarida Borràs. Això. Fue ejecutada por travesti en el año 1460. Hoy precisamente que estamos hablando de la colonización de América, más bien, pues estamos hablando que esto pasó 32 años antes de que Colón descubriera la India, según él. Imagina't que avançada que era la Margarida Borràs. Margarida Borràs. La historia nos ha dejado su ejecución a través de un diario de un cura, que era un poco como la policía de aquel entonces, que tomaba notas diciendo, pues, hoy hemos ejecutado a tantas personas, porque era un poco como un entretenimiento para la gente, ¿no? Para demostrar lo que podían hacer y lo que no, pues un poco como pasaba en la Roma cuando te echaban a los leones, ¿no? A los gladiadores. Entonces, bueno, la historia nos ha dejado todo lo que ha hecho en esa época, que es bastante heavy, y que murió por su condición de mujer, por ser un hombre para la sociedad, que vivió como una mujer, que para mí ese es el resumen perfecto de lo que entenderíamos como travestismo, ¿no? El vivir con el sexo que a ti te da la gana vivir. Tinc entès que a la Margarida Borràs se li ret cert homenatge en una plaça que és força cèntrica de la ciutat de la capital de València. La Plaza del Mercado de Valencia. Hay puesto una placa allí que conmemora, pues eso, su ejecución y que la recuerda, ¿no? Me parece muy interesante porque además, desde el año 2002, el Casal Lambda, que es uno de los casales LGTBI más antiguos de España, yo creo, nombró sus premios anuales como los premios Margarida Borràs. Y es muy interesante porque la están celebrando constantemente y es increíble porque está dentro de la memoria colectiva del colectivo, valga la redundancia, pero es una gran desconocida a la vez. Entonces, me parece que es la que tendría que abrir esta sección, sin ninguna duda, ¿no? de cultura travesti. Doncs li fem un beset. Mira, la Margarida, que la tenim aquí al darrere, Margarida Borràs, i ara entrem al túnel del temps fins a arribar al segle XIX per parlar de qui? Pues ahora tenemos a Fregoli, que Fregoli la tenemos por allá. Molt bé, la primera. La primera, que para mí es la primera transformista de la historia, porque Fregoli ya a finales del siglo XIX se dedicaba al transformismo, lo que entenderíamos como transformismo escénico, que es un género parateatral, y se llamaba transformista porque podía hacer distintos personajes en la misma escena y en la misma obra. O sea, podía generar una obra completa con una sola persona. ¿Vale? Que encarnava tots els altres papers, tots els papers que feia falta. Tanto masculinos como femeninos, que esto es una cosa importante a destacar, que el origen del transformismo es el arte de transformarse, o sea, la transformación en sí misma, que al final es lo que hace un actor o una actriz, si lo piensas.
Y la verdad que es muy guay porque ya no solamente hacía personajes masculinos o femeninos, sino que también trabajaba con las distintas clases sociales dentro de lo que es la indumentaria. Que dice, si te vistes de una manera determinada, se asocia con una clase social, entonces es mucho más fácil iconizar, en cierta manera, a las distintas clases sociales, ¿no? Entonces, bueno, hay un vídeo muy interesante sobre Fregoli de un museo, que no sé si lo tenemos por ahí o no tenemos el vídeo. Si el tenim, segur que els companys... Si lo tenemos, echar un vistazo, ¿vale? Nosaltres estàvem aquí ensimismades amb el nostre Perfecto. mural. Y ahí se ve cómo hace todo su transformación. Val a dir que això que has dit de transformisme, tant la RAE com el Gran Diccionari de la Llengua Catalana recullen justament aquesta accepció. O sigui, transformista, ho hem buscat, és aquell actor que fa mutacions rapidíssimes en la seva figura, vestits, etc. O sigui, esto es Fregoli. És Fregoli. Tal cual. Molt bé. Tal cual. Con los años se modificó y se añadió que no era solo actor, sino también actriz, porque en un primer momento ponía como actor. Molt bé. Escolta'm, jo no m'hagués imaginat mai que el transformisme fos tan rellevant al segle XIX, perquè, clar, ha passat temps, d'això. Claro, claro. Déu-n'hi-do. Claro. A ver, yo creo que es que siempre ha estado ahí. Bueno, de una manera o de otra siempre ha estado ahí. Clar, venim del 15. Claro, Molt claro. bé. ¿Y on anem ara? Cap on anem? Pues ahora nos vamos a la segunda transformista, que yo dentro de mi línea de tiempo la contemplo como la segunda transformista, que es Messier Bertin, que si te fijas todos tenían nombres en masculino, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se entendían como actores con un nombre masculino, no eran personajes femeninos en su día a día, por decirlo de alguna manera. Y Messier Bertin descubrió una cosa hace muy poco, que precisamente son algunas de las fotografías que estamos viendo en pantalla ahora. Porque, claro, ahí nace a principios del siglo XX el concepto de las imitadoras de estrellas. ¿Qué pasaba? Que actores, actrices, cantantes, cupletistas, etcétera, folclóricas de aquella, ¿no? Que había lugares a los que no habían viajado, entonces tenían su homónima que las imitaba en otros lugares de Europa. En el caso de Bertin era una gran imitadora de mucho folclore y de mucha cultura europea, y entre ellas la danza de la serpiente de la tórtola valenciana, que esto es un descubrimiento mío de hace un par de semanas. Ah, mira. Mirando el archivo fotográfico dije, voy a mirar porque me suena a mí que había fotos de Bertin, pero como que no terminaba de ubicar a quién imitaba. ¿L'arxiu fotogràfic de Catalunya? Sí, sí, sí. Hi ha moltes imatges de Messier Bertin. Tienen por lo menos como cerca de 20 o 30 imágenes, que algunas no están digitalizadas, otras sí. Y echando un vistazo a través de la hemeroteca, de repente dije, ¿pero qué hace aquí como vestida de serpiente, que la tenemos ahí? Con una serpiente en la cabeza y como con un traje así ceñido y tal, y con las manos así haciendo la danza de la serpiente, más fea de lo que habitualmente salía, porque salía muy guapa, y de repente digo, pero se está haciendo la tórtola valenciana, que es que tela, que fue otra de las grandes de la danza de principios del siglo XX, mujer. Molt bé. ¿Sí? Un cop ja hem reivindicat també Messier Bertin, anem una mica més cap als nostres temps, crec que cap als anys 80, per reivindicar una vedette dels anys 80. Sí. Qui? Eva Pérez de los Cobos. Desconeguda també, com a mínim per a mi, no l'havia sentit esmentar mai. Para la gran masa de momento sí, hasta que en breve salga la segunda temporada de Veneno, que será muy interesante porque se basa como que viaja más atrás en el tiempo, a los años 80, con el primer documental que habla sobre 6 identidades travestis o vedettes trans de los años 80, algunas de ellas prostitutas también, que en esta segunda temporada de Veneno van a conectarse con todo ese pasado anterior y seguramente saldrá otra vez a la palestra como personaje. Y fue también muy reivindicada porque a través de ese documental es nuestro Paris is Burning, por decirlo de alguna manera. Mira-la aquí cantant amb tot el plumerío. Maravillosa. Clar que sí. Maravillosa. Llavors dius que la segona temporada de Veneno que s'està gravant ara, se'n parla d'ella. Claro, porque Valeria, igual que la primera temporada de Veneno, habla sobre el libro de las memorias de la Veneno, su segundo libro, que sería el tercero realmente, pero bueno, entendiendo como el segundo, es Vestidas de Azul. Entonces hace un ensayo sobre esta película documental. Fantàstic. Que es muy interesante porque realmente míralas, que cuando hablamos adelantadas a su tiempo, podría ser perfectamente contemporánea a día de hoy. Totalment. Una que sí que és contemporània nostra, que és la cinquena i última d'avui, és una persona que potser moltes persones, molts espectadors, coneixen o com a mínim el sona. Qui és ella? Dolly Bandol. Dolly Bandol. Dolly Bandol, que la tenemos por ahí en azul. Qué bonito se ve. T'està agradant, eh? M'encanta, és com, joder. Es veu molt bonic, la veritat que sí. Dolly maravillosa. Dolly Bandol, aquella gent que no la conegui i vulgui fer un tastet, hi ha una entrevista fantàstica de la nostra companya Brigitte Lamour, que li va fer a casa seva fa ni 2 anys, en què ella explica com ella va ser la primera dona
transexual italiana i la quarta del món. Sí, en someterse a una reasignació genital. Sí, senyora, el 1964 i parla molt de la seva trajectòria en molts pocs minuts, o sigui que val la pena recuperar-lo. Feta la informació de servei, tornem. Què ens vols explicar de la Dolly? Perquè és vedet, però molt més. Bueno, para mí Dolly es muchísimo más. Dolly, como tú bien has comentado, empezó en los años 50 en el cabaret, en el Carrusel de París, que era, bueno, allí se movían por el carrusel en Madame Arthur, es donde empezaron todas las vedettes trans que podemos entender a día de hoy, que empezaron como transformistas en aquel momento. Cochinelle fue de las pioneras, que esta no la vamos a guardar para otro día. Y lo bueno de Cochinelle es que fue inspiración para todas esas compañeras transformistas cuando se empezó a hormonar, la empezaron a ver que se feminizaba a lo bestia, que era nuestra Marilyn Monroe versión europea totalmente, y el resto dijeron, ¿esta qué está haciendo? Que se está hormonando y se está poniendo guapísima. Entonces, el resto de compañeras que se estaban dando cuenta que querían vivir 24 horas como mujeres, como comentábamos antes, pues empezaron a hormonar también. Y siguieron trabajando en el cabaret, que aunque era de transformistas, se terminó especializando en vedettes trans, como todas ellas, ¿no? En el caso de Dolly me parece muy divertido mencionar que en los años 70 vino al cabaret Gambrinus del Raval en la calle Guardia, que de aquella estamos hablando que todavía seguía el Tito Paco con las rebajas. Entonces, hay una anécdota que me contaron que me pareció divertidísima, hablando del tema de la ley de vagos y maleantes, que entraron en el cabaret Gambrinus, dijeron a todas las veces que tenían que salir de ahí porque que tenían que ir a la policía. ¿A comisaría? A comisaría. Y tú imagínate que salieron todas, ya mujeres, para entenderlo en aquel entonces, emplumadísimas, en bikini, medio en bragas y sujetador, en medio de la calle en el Raval, como diciendo, realmente luego dirás que esto es un escándalo público cuando lo estamos haciendo en un cabaret, ¿no? Entonces, bueno, compartió escenario con muchas grandes de la época, con Madame Arthur, que es muy conocida como una de las transformistas de la transición, que tenía la voz así, muy así, María de la O también, que era otra vez de trans muy interesante, Michelle. Muchas compañeras de aquella que vinieron de Francia para descubrirnos un poco todo lo que estaba pasando en esa España gris, ¿no?, que teníamos aquí en aquel entonces. I també val a dir que Dolly Bandol va ser empresària de la nit. Sin ninguna duda. Sinó empresària. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. La vez anterior cuando hablamos de Ana López, pues Dolly en esa línea de montar la Belle Époque. Es que, claro, yo creo que cuando vienes de un país que en ese momento estaba más avanzado, como podía ser Francia, vienes de París y descubres que el potencial que puede tener Barcelona y que realmente no lo tiene, es muy inspirador hacer algo aquí. Entonces ella cayó en Valencia, montó la Belle Époque en Valencia, que fue un pelotazo, y tuvo posibilidad de venir a Barcelona y comprar lo que es la actual Sala Luz de Gas ahora mismo, que realmente la reforma de la Sala Luz de Gas la hizo ella para la Belle Époque, esos 3 escenarios maravillosos, y realmente fue pionera en todo, porque yo siempre digo que trajo el cabaret parisien a Barcelona, que por otro lado utilizó, que esto lo hemos hablado porque hablamos, que utilizó como toda la tecnología que tenía puntera en ese momento para todo, para las escenografías, para la iluminación, para el sonido. O sea, como que no escatimó en nada de nada a nivel tecnológico como para ofrecer un espectáculo único, ¿no?, en aquel momento, i la verdad que lo consiguió. Molt bé, doncs escolta'm, una bona reivindicació d'aquestes 5 figures, geni i figures, i només ens falta agrair-t'ho, estimadíssima Rubén Antón. Muchísimas gracias. Fins molt aviat, que ens tornis a portar joietes com aquestes que cal recordar, reivindicar i saber que van ser pioneres. Moltes gràcies. Voy a prepararos una buena joyería para la próxima. Molt bé, moltes gràcies. Gracias, Laura.